Buenas tardes, Iglesia Cristiana, una vez más conectada, estudiando la palabra de Dios en esta ciudad de Durazno, en este precioso día donde la Iglesia se reúne, se debe reunir para crecer, ¿verdad? Para madurar juntos, estudiar juntos la palabra de Dios para que, darle gloria a Dios y vivir para su honra y gloria, ¿verdad? Y que la Iglesia esté activa y viva. Y estamos en eso, ¿verdad? Estudiando la palabra y este día Dios lo ha preparado para que podamos venir y estar en la palabra de Dios. Así que vamos a orar para que Dios dirija esta reunión y Él se glorifique en el resultado, no solamente en un estudio más, sino para que podamos vivir y hacer la palabra y enseñarla a otros, porque para eso es la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor amado, por este tiempo que nos has dado a tu iglesia, en la Iglesia Cristiana de Durazno. Señor, tú nos has fortalecido. Padre, gracias por vivir en este país donde podemos estar en tu palabra. Padre, rogamos para que tú nos ayudes, Señor, a ser conscientes, Señor, que fuimos llamados por ti antes de la fundación del mundo y tenemos un propósito en esta tierra, en esta ciudad de Durazno, que es prepararnos para tu servicio y servirte. Tú nos preparas por medio de tu palabra y después cuenta nuestra responsabilidad de hacer lo que tú nos mandas. Padre, ayúdanos, Padre, a tomar en serio tus cosas, a no estar cómodos, sino, Dios, ponernos en la armadura y poder luchar la pelea de la fe, luchar la batalla de la fe, como dice tu palabra. Padre, ayuda y despierta a tu iglesia. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos en Nehemías capítulo 4. Y vamos a tener una lectura. Nehemías capítulo 4, versículo 15 al 23. Estamos mirando cómo este hombre de Dios, este líder, que cada hombre tiene que serlo, por algo Dios lo pone aquí en la Biblia, ¿verdad? Para que aprendamos de él y cada uno de nosotros podamos imitar a este líder, no solamente que oraba, sino que hacía y incentivaba a otros a hacer. Y también él estaba en primer lugar haciendo, ¿verdad? No simplemente que él incentivaba o mandaba, sino que este hombre, como un líder, él iba adelante. Y eso cada anciano, si decimos que somos ancianos, es lo que tenemos que hacer. Ir adelante mostrando cómo se vive la palabra y siendo ejemplo. Bien, Nehemías capítulo 4, versículo 15 al 23 va a ser nuestra lectura. Dice: cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanza, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la otra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También le dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y tendían la obra, y no yo ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Vemos acá el compromiso, ¿verdad? El compromiso que tenían y la seriedad que habían agarrado las cosas de Dios. Esta obra que Dios lo había mandado a Nehemías y al pueblo a edificar. También nosotros tenemos una obra. Y ¿saben cuándo la agarramos en serio o cuándo la tomamos en serio? Cuando hacemos. No solamente decimos, sino hacemos. Y acá vemos tanto así que agarraron en serio la obra que estos hombres ni se sacaban la ropa. Trabajaban de día y de noche. Así que el tema que vamos a ver es: los enemigos retroceden. Los enemigos retroceden. Estuvimos mirando el miércoles pasado que los enemigos quieren detener la obra. Sanballat y Tobía, ¿verdad? Después varios más se habían unido para
atacar al pueblo, planear un ataque violento contra la obra de Dios. Versículos 7 al 8, vimos la conspiración para atacar la obra, ¿verdad? Como los enemigos quieren siempre atacar la obra, esta obra que Nehemías y el pueblo con mucho sacrificio lo estaban haciendo. Ellos no estaban molestando a nadie, simplemente querían hacer la voluntad de Dios. Y tú y yo, hoy en día 2025, si queremos hacer la obra de Dios, si estamos haciendo la obra de Dios, el enemigo va a mandar sus ataques. ¿Cuáles ataques? Tentaciones, ¿verdad? A nuestra carne para que tomemos decisión de caer y quedar fuera del servicio. Bien, obviamente cuando somos atacados por enemigos, el enemigo va a usar sus amenazas y no va a amedrentar. ¿Saben qué es amedrentar? Bueno, no va a dejar quieto. Que venga y haga otro. Que venga y construya otro. Nehemías puede haber dicho, bueno, hay tanto problema para hacer el muro, Señor, tantos problemas tenemos para hacer el muro. ¿Sabes qué, Señor? Me voy. Que venga otro, más joven, que venga otro, no sé, con más fuerza, con otro ejército. Yo me quedo quieto en Jerusalén, tranquilo, orando, leyendo la Biblia, leyendo la ley, no, ni un problema. Que venga y haga otro. Porque, bueno, viene el enemigo y me quiere matar, ¿se entiende? Y eso es lo que quiere el enemigo. Cuando el enemigo te tiene estático es porque él está ganando en tu vida espiritual. Y bueno, y el enemigo hace conspiraciones, va a tentarte para que dejarte fuera del servicio de Dios. Versículo 9, estuvimos mirando el ataque defendido con oración y vigilancia. Es una manera que los creyentes debemos contrarrestar la oposición. Oramos y hacemos, como estuvimos mirando ahora, ¿verdad? Orando y haciendo. No podemos simplemente parar la obra por orar. Bueno, hermano, ustedes vayan a predicar o congréguense en el estudio bíblico, que yo en casa me quedo a orar. ¿Se entiende? Bueno, esa no es la acción, no es el punto. El punto es orar y hacer. Y acá vemos este hombre de Dios, principalmente los líderes, los ancianos, ancianas de la iglesia, oran y hacen. ¿Por qué? Porque dan el ejemplo a los más jóvenes, ¿verdad? Obviamente que eso lo hace el anciano y la anciana. Dan el ejemplo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, tú sé ejemplo. Sé ejemplo. Y es lo que Dios nos pide a nosotros, que seamos ejemplos. Ejemplos de los hermanos más débiles, ejemplo de poder ayudar a otros. Entonces, ¿cómo somos ejemplo? Orando y haciendo, ¿verdad? Capacitándonos, poniendo interés por las cosas de Dios. Si nosotros que somos ancianos no ponemos interés en las cosas de Dios, y nosotros como hombres tenemos que enseñarle la palabra a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, y yo no sé la palabra, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué ejemplo voy a hacer? ¿Se entiende? Entonces dependemos de un Dios, ¿verdad? Y demostramos que dependemos de Dios, somos débiles, por eso vamos a Dios y nos interesamos por las cosas de Dios, porque estoy reconociendo que Dios es todopoderoso, nosotros simplemente somos siervos inútiles que hacemos simplemente lo que tenemos que hacer. Me escuchaba ayer creo que fue que escuchaba en un seminario donde estaba el pastor Otto, un pastor ahí centroamericano, enseñando en un seminario bíblico para pastores. Decía, bueno, ¿sabe qué, hermano? El título máximo que llega el siervo de Dios es a ser un siervo inútil. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ir al cielo y vamos a ser recompensados por ser siervos inútiles. Así que todo el sacrificio que hay para capacitarse, para poder lograr ser un siervo inútil, para hacer la obra de Dios. Imagínense aquel que no quiere hacer nada. ¿Se entiende? Aquel que no quiere esforzarse por nada. Ya está. ¿Se entiende? Bueno, la Biblia dice que somos siervos inútiles cuando hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es cuando no hacemos lo que tenemos que hacer? Así que bueno, el compromiso que tenemos, ¿verdad? Delante de Dios, porque fuimos elegidos para eso. Versículo 10. También vimos el desafío desde adentro. También tuvo problemas Nehemías desde adentro, ¿verdad? El desaliento entre el pueblo, la obra, la gente que estaba cansada, porque era demasiado grande el trabajo. Por eso debemos depender de Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque somos débiles, no tenemos fuerzas para llevar la obra adelante. No podemos hacer nada, sino cuando nosotros queremos hacer algo en nuestra propia fuerza, fallamos. Y cuando fallamos, eso nos frustra y nos lleva a cansarnos. ¿Por qué? Porque queremos hacer la obra nosotros, a nuestra fuerza, y la obra es de Dios, ¿verdad?
Es lo que hablábamos hoy con mi esposa. La obra de Dios, uno se desanima y gracias a Dios, verdad que uno tiene el respaldo de una esposa cristiana y bueno, y siempre dice, bueno, mira, nos animamos los unos a los otros. Esa es la idea, ¿verdad? Animarnos los unos a los otros. ¿Y cómo nos animamos los unos a los otros? Escuchándonos los unos a los otros, ¿verdad? Tenemos que escucharnos. Y es la manera, Dios me pone mi ayuda idónea al lado, es para que la escuche, para que aprenda. Ahora cuando yo no escucho, reacciono como un necio, ¿se entiende? Por eso el Señor nos da la ayuda idónea para que podamos aprender, para que nos consuele, para que nos haga recordar la palabra, para que nos dé versículos para que nosotros recordemos la palabra y nos apoyemos en la palabra y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, como estuvo mirando en Proverbios. Que reconozcamos en todos nuestros caminos y Él va a enderezar las veredas, no nosotros. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces cuando queremos hacer la obra a nuestra manera, nos frustramos. Nos frustramos y ahí viene el desaliento y el cansancio. Versículo 11. El desafío desde afuera. Otra vez los enemigos planean un ataque de sorpresa. Está claro que el enemigo no se va a quedar quieto cuando estemos en la obra de Dios. Va a querer atacarnos en el tiempo que menos pensemos o estemos distraídos. Podemos estar distraídos en la misma obra, haciendo cosas. Y bueno, si nosotros no tenemos una relación íntima con Dios en oración, ¿verdad? Una relación íntima en la palabra de Dios, juntos con Dios, bueno, podemos estar evangelizando, yo puedo estar predicando, pero si no tengo una relación íntima con Dios, el enemigo sabe cuando yo estoy débil. Sabe. Entonces, tenemos que estar preparados, como estaba Nehemías preparando el pueblo, ¿verdad? Versículo 13 al 14 vimos que Nehemías organiza la defensa. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Ve el problema y estaba atento y organiza, ¿verdad?, para la defensa. Como un líder responsable se prepara él y el pueblo para cuando venga el ataque del enemigo. Nosotros los ancianos, hoy en día en la iglesia, somos los responsables de preparar la iglesia contra el ataque del enemigo, siendo ejemplo y enseñando la palabra de Dios. Si viene un hermano nuevo o una hermana nueva y está siendo atacada por el enemigo, ¿verdad?, por sus pecados o por sus deseos carnales, o por el ataque de afuera, ahí está la anciana o el anciano, ¿verdad?, que le está dando palabras, no palabras de él, sino palabras de la Biblia. ¿Saben qué? Estamos estudiando consejería bíblica y la consejería tiene que ser bíblica. No puedo dar un consejo, mira, yo creo, yo pienso, no. Dios dice tal cosa, Dios dice tal otra. ¿Se entiende? Por eso somos consejeros. Todos los ancianos, todo cristiano tiene que ser consejero, más un anciano que lleva años en la iglesia, ¿verdad? Porque se calcula que al llevar años como creyente, lleva años estudiando la palabra. Y si lleva años estudiando la palabra, tiene experiencia bíblica para poder exhortar al hermano y a la hermana, para decirle, mira, la Biblia dice esto, o mira, tu problema es tal cosa, la Biblia dice que tu problema es tal cosa. Examinar la raíz del problema, es lo que nos están enseñando, ¿verdad? No darle una aspirina, no darle una nuevemina. Leer el versículo y orar. Pero hay que decirle cuál es el problema, cuál es la enfermedad que tiene, cuál es el pecado que tiene mi hermano, para que saque ese pecado, limpie su vida y restablezca su conexión con Dios. Porque la idea es eso, que mi hermano vuelva a los caminos de Dios y que esté firme en la roca, que en Cristo. Pero si está tambaleando, dudando, nosotros tenemos que mostrarle cuál es el pecado. Bien, seguimos. Y bueno, y tenemos que, no sé si a ustedes, los que estamos acá, casi todos hemos estado tanto en el ejército como en la policía. Necesitamos de gente que nos enseñara a usar la armadura, usar el arma, usar el chaleco, usar cómo atarnos las botas, cómo ajustarnos el correaje. ¿Se entiende? Necesitamos instructores. Y los instructores en la iglesia, ¿quiénes son? Los ancianos. ¿Se entiende? No sé si a ustedes les pasó cuando hay un instructor, un maestro que viene a enseñarte y llega un momento que nos damos cuenta que no sabe nada. Qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, lamentablemente muchas veces en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Muchas veces gente de año y año dentro de la iglesia y cuando llega el momento de enseñar cómo tiene que usar el uniforme o la armadura de Dios, ni ellos no lo estamos usando. ¿Y cómo le vamos a dar un ejemplo o decirle algo a un hermano o una hermana si yo no estoy usando la armadura de Dios?
Si yo estoy dudando de la palabra, si yo tengo miedo, mi vida está fundada con miedo, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar exhortando a mi hermano? ¿Qué le voy a dar? ¿Miedo? ¿Qué le voy a dar? ¿Dudas? ¿Se entiende? Yo tengo que exhortar a mi hermano como Nehemías. Acuérdense del Dios que creemos. Y es lo que Nehemías en el versículo 14 le dice: no temáis, delante de ellos acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y vuestros hermanos. Imagínense en Nehemías que diga: ahí viene el enemigo, va a atacar el enemigo, qué horrible, ay, qué horrible el enemigo, y el enemigo, ¿qué va a hacer al pueblo? El pueblo va a tener miedo. Pero ¿qué hace un hombre de Dios? Acuérdate de Dios. Acuérdate de Dios que es todopoderoso. Entonces el cristiano maduro está hablando de Dios y su palabra y dando aliento a los hermanos que confíen en la palabra y que estudien la palabra, que vivan la palabra, no que tengan miedo del enemigo, ¿se entiende? Y eso es lo que hace un siervo de Dios. Hay muchos llamados siervos de Dios, pero ¿saben qué? Son siervos muchas veces de Satanás, porque lo único que hablan del enemigo y de lo que pasa en el mundo, ¿se entiende? Y nosotros o sea, lo que estamos en el mundo para predicar el evangelio, no para tener miedo del mundo y lo que pasa en el mundo. Yo estoy en el mundo, puesto por Dios para predicar el evangelio y ser luz, y dar aliento a mis hermanos a que sigan a Cristo. Y para cada uno de nosotros estamos para eso, no para estar mirando al enemigo. Sí tenemos que conocer el enemigo por los ataques que hace. ¿Para qué? Para estar atentos, pero no estar enfocado en el enemigo, sino estar enfocado en Dios. Porque nuestro Dios es el Todopoderoso, no el enemigo. El enemigo es derrotado por Cristo en la cruz. Así que bueno que podamos, ¿verdad?, contagiarnos de Nehemías. Nehemías no estaba enfocado en el enemigo, aunque el enemigo eran 5 veces más grande que ellos. Pero él no estaba enfocado en eso. ¿Por qué? Porque él sabía que el Dios que él tenía era más grande que todos sus enemigos. Lo bueno es que tú y yo lo sepamos, que el enemigo que tenemos es más grande, ¿verdad? Perdón, que el Dios que tenemos es más grande que el enemigo que tenemos. Bien, seguimos. Nehemías 4:15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Bueno, primero oraron, se cuidaron, ¿verdad? Pero al ver las firmezas que tenían los judíos, confiando no en ellos, sino en su Dios, porque imagínense una mujer con una espada delante de un soldado amonita, no era nada para un soldado. Pero ellos, ¿qué temieron? A Dios, al Dios de los judíos, porque sabían que si ellos estaban fundados en la fe en Dios, ellos no podían entrar, porque sabían bien que Dios iba a pelear por ellos. Hermanos, si tú y yo estamos fundados en la palabra de Dios y estamos creyendo que Dios es todopoderoso y que el enemigo está derrotado, el enemigo va a venir a atacar, porque va a venir a atacar y va a volver para atrás. ¿Por qué? Porque ve que estamos fundados sobre la roca, sobre Cristo. No estamos dudando, no estamos en bambalinas, sino estamos confiando en Dios, y el enemigo se va, ¿verdad? Muchas veces podemos estar entretenidos en muchas cosas, como dije hoy, y descuidamos nuestra vida con Dios, nuestra comunión íntima con Dios. Y el diablo sabe cuando un cristiano no ora, el diablo sabe cuando un cristiano no está congregándose, el diablo sabe cuánto tiempo pasamos leyendo, estudiando la Escritura, capacitándonos para ser mejor anciano. El diablo lo sabe. ¿Dónde va a ir a atacar? ¿Qué voy a atacar a aquel que vive estudiando la palabra? No, voy a atacar a aquel que hace todo lo contrario, ¿se entiende? Entonces tenemos el ejemplo de la Biblia cuando Satanás fue a tentar al Señor. No era que el Señor estuviera descuidando su relación con el Padre, pero el Señor estaba débil. ¿Cómo? Físicamente. En Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2, el Señor estaba físicamente débil, ¿verdad? Porque tenía necesidades físicas. Estaba con hambre, estaba con sed, hacía 40 días que no comía ni bebía. ¿Y qué hizo el diablo? Acá voy, este es el mío. Y así es con los cristianos. Cuando ve que nosotros no comemos la palabra de Dios, cuando ve que nosotros no oramos, cuando ve que nosotros dudamos de la palabra de Dios, ahí viene con el ataque. Por eso el Señor nos dijo que debemos ¿qué? Orar. Orar. ¿Qué? ¿Qué tenemos que orar? Que no nos deje caer en tentación y librarnos del maligno. Mateo 6:13, ¿verdad? Pero el Señor no solamente oró, sino que cuando fue tentado, ¿con qué refutó?
¿Con qué refutó las palabras de Satanás? Con la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Obviamente que era Dios y sabía la palabra porque Él lo hizo. Pero Él nos está dejando a ejemplo a nosotros cuando dudamos de Dios y de su palabra tenemos que, o nos quieren hacer dudar, nosotros tenemos que refutar con otro versículo. Pero no solamente refutar con otro versículo, no solamente orar, sino que el Señor Jesucristo estuvo todos los 40 días. No dijo, bueno, Padre, mira, estoy sin comer, estoy sin beber, estoy tirado acá en el desierto, y todavía Satanás viene, ¿tá? Le contesto con la palabra. Yo me voy, yo no hago más esto. O que venga otro más capacitado, porque esto es muy... No, no, no. El Señor siguió haciendo la voluntad del Padre, a pesar de todo lo que estaba pasando. ¿Se entiende? Entonces nuestra parte es, por tanto, ponerse toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo podamos resistir contra la acechanza del diablo y estar firme. Efesios capítulo 6, versículo 13. El enemigo sí o sí va a atacar porque es su tarea. Pero nuestra tarea es estar con la armadura. Porque a veces estamos mirando al enemigo, vemos el ataque y lo esperamos ahí, sin armadura, sin nada. Caemos, Señor, viste todo el ataque que tengo, viste todos los problemas que tengo. Y Señor, ¿y vos qué haces? Y el Señor del cielo dice, ¿qué querés que haga? Morí por vos, te doy la armadura, te doy el Espíritu Santo, te doy todo para que vos estés firme y el enemigo se vaya. Y vos en vez de estar preocupado por ponerte toda la armadura de Dios, estás más preocupado mirando al enemigo cómo te va a voltear. ¿Se entiende? Muchas veces somos nosotros que caemos, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Dios nos da una orden, usa la armadura, ponete la armadura. Cuando caemos es culpa mía, no del diablo, no de las personas que me tentó, no de la mujer que me diste, porque somos muy como los psicólogos, ¿verdad? Fue lo que hizo Adán en el huerto, la culpa es de Eva. Y cuando fue a Eva, la culpa es de la serpiente. Nadie era culpable. Todos le echaban la culpa a otro. ¿Y saben qué? Dios dice, la culpa es tuya. Nuestra carne le echa la culpa a otro. La culpa a los demonios, a Satanás. Porque es más lindo, ¿verdad? Suena más lindo decirle, vino Satanás y me tentó y me caí. Y culpa de él, caí en pecado. ¿No saben qué? La Biblia dice, no, es culpa tuya. Es culpa tuya. ¿Por qué, Señor, es culpa mía? Porque no estás con el uniforme correcto. Estás sin el uniforme que yo te puse. O tienes una parte. Imagínense un soldado que vaya con arma, casco y chaleco y vaya descalzo. Vaya calzoncillo a pelear. ¿Se entiende? Viene una bala, le lastima la pierna, se va a cortar los dedos, va a ser un soldado inútil, no va a ser útil, no va a estar 100% para el Señor, sino que va a estar un 50 o un 40%. Entonces no. ¿Y el enemigo dónde va a atacar? A los que están desprevistos, a los que no tienen el uniforme. Porque sabe bien que lo va a voltear, lo va a hacer caer. Y eso es lo que hace el enemigo. Nuestra parte es tener la armadura. ¿Para qué? Para no caer. Entonces, la importancia, ¿verdad?, que corre de parte de nosotros como creyentes, como vemos que Nehemías no solamente oró, sino que hizo. ¿Qué hizo? Usó el armamento que tenía allí en el pueblo. Él no le echó la culpa a nadie, sino que él oró y actuó, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos hipócritas echándole la culpa hasta a Dios. La culpa es tuya, Señor, porque tú permitiste que yo cayera, ¿verdad? Hipócritas muchas veces que somos. Dios nos da todo y la responsabilidad, cuando nos toca la responsabilidad, nosotros somos irresponsables, porque no tomamos las cosas en serio. Job capítulo 1, vemos cómo Satanás tocó las posesiones, la familia, la salud de Job. Atacó ahí. Él perdió todo. ¿Y qué hizo Job? La culpa es de Satanás. La culpa es de Dios. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y con todo eso, Job, dice la Biblia, que no pecó con su boca. Vino hasta la mujer diciéndole, vos, ¿hasta cuándo vas a estar siendo fiel a Dios? Maldecís a Dios de una vez, moriste. Así fue que le dijo la mujer, y él dijo, bueno, no vamos a recibir lo malo de parte de Dios, y no vamos a recibir lo bueno, no vamos a recibir lo bueno y lo malo no lo vamos a recibir. Hermanos, si somos de Dios, Dios va a permitir que vengan los problemas, como lo permitió acá.
¿Se entiende? Dios permite que vengan los problemas, como estábamos haciendo en la pregunta y respuesta recién. ¿Para qué permite? Para que nos vayamos a Él y dejemos de dudar y nos aferremos a Él. Job, con todo lo que pasó, ¿verdad? Es decir, dijo, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Cuando Dios se le aparece a Job y le hace pregunta a Job, y Job se da cuenta que todo lo que pasó era para conocer más profundamente a Dios. Y sabe que todo lo que tú estás pasando, los problemas que estás pasando, es para que tú te des cuenta que Dios te quiere más cerca de Él. Porque estás orando poco, porque no te estás capacitando en la palabra, porque no estás estudiando, o porque no te estás congregando, o porque Dios quiere atraerte más a Él. ¿Y con qué lo hace? Trayendo problemas y dificultades. ¿Y a quién va a usar? Las tentaciones del enemigo y las concupiscencias de tu carne y el Espíritu Santo que te contriste, y así te va a llevar humillado delante de Dios. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, ¿cómo lo hago? La Biblia es completa y nos dice todo, ¿verdad? La Biblia, como ella dice, que es útil. La Biblia es útil. No busquemos hombres que traigan soluciones de pensamientos de hombres, sino que busquemos hombres que prediquen la palabra. Hay tantos predicadores hoy en día que lo único que hacen es bla, 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 y están media hora hablando y te dicen un versículo cada media hora, cada una hora un versículo. ¿Se entiende? No está usando la palabra, está usando sabiduría de hombre. Entonces, ¿yo cómo hago para no caer? Si yo sigo a hombres y escucho a hombres, pensamientos de hombre, voy a caer, ¿verdad? ¿Y la culpa de quién es? ¿Del hombre? ¿Del Facebook o del celular? ¿De Satanás porque puso ese hombre? La culpa es mía por mirar a ese hombre, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, la palabra dice, así que sométase a Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. ¿Qué tengo que hacer? Someterme a Dios y su palabra y resistir al diablo y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. Nuestra tarea es someternos a Dios y esperar en Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Él me fortalecerá, Él me protegerá del maligno. Segunda de Tesalonicenses 3:3 nos habla eso. El Señor es fiel, Él nos va a fortalecer, Él me va a proteger del maligno. ¿Lo creo? Bueno, si lo creo me someto a la palabra y espero en la palabra, espero en las promesas. Si lo creemos lo vamos a hacer, no a tener miedo, no a dudar. ¿Se entiende? Cuando yo dudo, ¿qué estoy diciendo? El Señor no me va a fortalecer, el Señor no me va a proteger y el maligno, bueno, tiene más poder que Dios. Por todo lo que vemos, por todo lo que yo siento, ¿se entiende? Entonces vemos a Nehemías, que Nehemías es un hombre que no temía al enemigo, sino que temía a Dios porque sabía que Dios lo iba a proteger, lo iba a cuidar, como vimos en el versículo 14 de Nehemías. El Señor protege a los suyos, el Señor protege a los suyos. ¿Y con qué nos hace nosotros estar fortalecidos? Con su palabra, creer en su palabra. ¿Qué le pasó a Felipe cuando el Señor se le apareció? ¿Por qué le llamó la atención el Señor a Felipe? Por su incredulidad, por no creer en la palabra de Dios, por no creer en el mensaje que trajeron sus hermanos, los discípulos. El Señor resucitó. ¿Qué dijo Felipe? Si no meto el dedo, si no toco el costado del Señor, yo no creo. Se le aparece a los 8 días, el domingo se le aparece el Señor a los 8 días. ¿Qué le dice el Señor? Acá estoy, Felipe, tocame, meteme. Y él, pum, cae al suelo y dice, Dios mío, Señor mío. ¿Qué le dice el Señor? Porque me viste, creíste. Bienaventurados aquellos, 3 veces feliz, que lo que creen no viendo. Y eso es fe. Y esa es la verdadera fe. Nehemías 4:16. Entonces tenemos, la parte nuestra es tener fe, si no vivimos como los incrédulos, teniendo miedo, dudando y haciendo dudar a los que están al lado nuestro. Nehemías 4:16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Bueno, acá vemos que se restablece el trabajo. Estaban primeramente cuidándose del enemigo, ¿verdad? Del versículo 15, dice cuando los enemigos oyeron, ¿verdad? Que habían entendido los que iban a atacarlo,
Entonces los judíos se prepararon y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, o sea que Dios estaba fortaleciendo al pueblo. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, ahí arrancaron a trabajar. Versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas y escudos y arcos, corazas. ¿Qué estaban haciendo? Teniendo la armadura. Y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Los siervos de Nehemías, que aquello que el rey le había dado a Nehemías para que lo ayudaran, estaban trabajando junto a la obra, también junto a Nehemías, no solamente los siervos, sino también estaba Nehemías, ¿verdad? Una mitad con el uniforme de guerra, armados, prontos para la acechanza del enemigo, y así también tenemos que, como dije hoy, estar nosotros, los cristianos, ¿verdad? Con la armadura y trabajando para el reino. Con la armadura y trabajando para el reino. No simplemente me quedo uniformado, escondido, que venga otro a trabajar. Yo tengo toda la armadura. Bien, ¿tenés toda la armadura, hermano? Vamos a la guerra. ¿Qué estás haciendo aquí? No, yo me voy a quedar orando. Mientras vos estás peleando, yo me quedo en la... No, así no es. Así no se trabaja en la iglesia. Todos estamos peleando la buena batalla de la fe. Nehemías 4:17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Acá vemos gente que estaba consciente que había peligro, pero que había que hacer la obra. No podía pararse la obra por amenazas. La obra tenía que continuar. ¿Y cuál es la obra que Dios está haciendo en nosotros? Haciéndonos a la imagen de su Hijo. Dios está haciendo la obra. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra tarea? Ponerme la armadura y Dios va a hacer la obra en mí. ¿Se entiende? Pero si yo no me pongo la armadura, no me pongo todo el uniforme de Dios y quiero que Dios haga la obra, o me pongo la armadura y me quedo sentado, y Dios, que acá estoy sentado porque yo quiero que vos haga la obra en mí, yo hago hasta acá, llego, después ya está, Señor, no hago más nada. ¿Se entiende? ¿Cómo Dios va a hacer la obra así? Pero vas a sufrir, vas a pasar mal, porque Dios por medio del sufrimiento nos hace ver nuestros errores, nuestras flaquezas. Vamos a llevar una vida de cristianos derrotados, temerosos, ¿verdad? No queriendo hacer nada, haciéndolo fácil o haciendo lo que a mí me conviene, lo que a mí me sirve. Y acá vemos un grupo de personas que estaban en la obra de Dios, sacrificándose todo el tiempo sacrificándose. Y había problemas, sí, había enfermedades, sí, tenían familia, sí, tenían trabajo, sí, pero estaba la obra de Dios primero. Y acá vemos gente que se puso a Dios en primer lugar, y eso es lo que Dios le agradó, por eso terminaron el muro. ¿Se entiende? El reino de Dios es construido tanto con espada como con pala. Una espada para enfrentar la fuerza espiritual de maldades en lugares altos, y una pala para hacer el trabajo de edificar al pueblo de Dios. No solo hay que estar quieto, orando o vigilando, ¿verdad? No, yo me voy a quedar atento acá parado para ver. Y ya que levantar, pará un poquito. O vigilo, oro o hago algo, si no, todo a la vez no se puede hacer. Pero ¿sabe qué? Acá vemos que la gente sí, se puede hacer todo. Acá la gente lo hacía. ¿Por qué? Porque se había tomado en serio que había que hacer la obra de Dios. Y entonces no podemos hacer la mitad del trabajo. Para hacer todo el trabajo consta de sacrificio, ¿verdad? Y el sacrificio lo tenemos que hacer nosotros hoy en día, Romanos 12:1. Nosotros ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivos, agradable a Dios. Pero no solamente el sacrificio vivo no es lo que a mí me sirve, lo que a mí me queda bien. ¿Se entiende? Un sacrificio es algo que me sacrifico mis gustos, mi deseo, mi tiempo, lo que a mí muchas veces no me gusta, voy y lo hago porque es para Dios. Eso es un sacrificio. No es hacer algo que me queda bien, tengo tiempo, lo puedo hacer, bueno, eso no es un sacrificio. Entonces, tenemos que ser conscientes que estamos en un tiempo, ¿verdad?, que tenemos que hacer sacrificio. Estamos en los últimos tiempos. Bien, hay que sacrificarse más entonces, hermano. No estar mirando los últimos tiempos o estar mirando los ataques del enemigo y ¿qué vamos a hacer? Me voy a quedar orando y quieto acá porque si viene el enemigo y me tira, eso no es la tarea. No es lo que hicieron Nehemías y los judíos, sino que ellos continuaron la obra. Así que bueno,
Nehemías 4:18, porque los que edifican, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y los que tocaban la trompeta estaban junto a mí. También los que estaban levantando paredes, levantando los muros, tenían una espada atravesada, por las dudas. Entonces sabía que había peligro, pero había una razón de seguir. ¿Qué era? Seguir la obra de Dios. Se guiaban por la trompeta. La orden la daba Nehemías. Vemos que en todo lugar debe haber un líder que dirija. Imaginemos que todos dieran orden e indicaciones al trompetista. El trompetista se volvería loco, ¿eh? Bueno, porque fulano dio una orden, pi, pi, pi. Allá viene otro y dice, no, con esa orden no. Pi, pi, pi. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué vamos a hacer? No habría un orden. Por eso en las cosas de Dios tiene que haber un orden y hacerte todo decentemente, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, los cristianos, los que servimos a Dios, tenemos que ser ordenados. Y acá vemos un líder que era ordenado. ¿Ah? Todo ordenado. No era así a la Bartola. No era que, bueno, a mí me gusta así, se hace así. No. Hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces, vemos que estaba todo organizado. Ese líder dirige y estaba haciendo todo para glorificar a Dios. Porque ese es el fin, hermano. Glorificar a Dios, no glorificar a un hombre. Cada uno de nosotros tenemos tareas como cristianos y la tarea que tenemos es hacer todo para la gloria de Dios. Todo. ¿Y cómo lo hago? Todo decentemente y con orden. Ya ahí lo estoy haciendo para Dios. Cuando no hay un orden, no lo estoy haciendo para Dios. Lo estoy haciendo en la carne. ¿Se entiende? Entonces, la obra o lo que estamos haciendo ya no lo estamos haciendo para la gloria de Dios y no va a haber bendición. Por más predicaciones que hagamos, por más evangelización que hagamos, si no lo hacemos para glorificar a Dios, al modo de Dios, no va a traer gloria a Dios. Así que el cargador, por favor. Nehemías 4:19, y dije a los nobles y al oficial y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos de uno de otros. Bueno, Nehemías se da cuenta que la obra era grande. Disculpen que la computadora se me está quedando sin carga. La obra de Dios era grande. Bien, muchas gracias. Qué bueno tener hermanos y hermanas que están atentas. Gracias. Seguimos. Entonces la obra es grande. Nehemías se daba cuenta, no era un ignorante, no era que, está todo bien, Dios está con nosotros, vamos arriba. No, la obra es grande. Bueno, nosotros también sabemos que la obra acá en Durazno hay 60.000 personas. ¿Se entiende? La obra es grande. Para nosotros que somos chiquitos, una iglesia chica, la obra es grande y extensa, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar unidos. Y es lo que quería Nehemías. Mantenerse en comunicación. Si querían terminar el trabajo, tenían que estar juntos. Si escuchaban la trompeta, tenían que volver a reagruparse, ¿verdad? Para enfrentar al enemigo, enfrentar el reto. Y todo eso lo podían hacer si estaban unidos. Ahora, imagínense, si la mitad de uno de ellos dice, no, vamos a hacerlo acá. Y yo, no. Voy a hacer la otra parte yo. Pero vea que Nehemías dio la directiva que hay que hacerlo de esta manera. No. ¿Quién es Nehemías? Yo soy un judío igual que Nehemías. ¿Por qué tengo que hacer lo que dice Nehemías? ¿Se entiende? ¿Y qué pasaba? Ahí se divide el grupo. Y cuando el grupo se divide, el enemigo entra y destruye. Y es lo que ha pasado en muchas iglesias evangélicas. Se han dividido, ¿verdad? Por el causa del pecado, y ahí donde reina, viene Satanás y reina. Y voltea una iglesia, y esos edificios, estará parado el edificio, pero ahí no está Dios. Cristo está a la puerta, como dice Apocalipsis, afuera, golpeando, 3:10, afuera de la iglesia, porque la iglesia está en pecado. ¿Por qué? Porque no estuvieron juntos, no había comunión. Y un líder busca tener comunión con sus hermanos. Lo vemos en Nehemías, ¿verdad? Nehemías no quería estar muy lejos de sus hermanos, porque si había peligro estarían juntos. Hoy en día Dios ha permitido la tecnología. ¿Para qué? Para que los creyentes la usemos para la gloria de Dios. Para que nos preocupemos por los hermanos. Como nuestro hermano Carlitos muchas veces manda el mensaje a tal hermano, preocúpense los unos para los otros. Como estamos haciendo ahora, ¿verdad? Acá en la iglesia, vamos a evangelizar,
Bueno, nos encontramos en tal lado, hermanos, y a tal hora. Qué bueno, qué lindo. Hermano, hay reunión 17:30, qué bueno. Imagínense que si yo cambio la hora de la reunión aquí, no comunico nada. Y ustedes vienen a las 5:30 y yo ya terminó la reunión. Yo la hice a las 3. ¿Y por qué la hice a las 3? Porque yo quise. ¿Se entiende? Y salgo a evangelizar y... Che, vamos a evangelizar bien. ¿Y dónde va a arrancar vos? Y yo voy a arrancar en el hospital. Y vos, yo voy a ir para allá, para el barrio de la Higuera. ¿Y por qué? ¿Y porque yo quiero? ¿Y quién me va a decir algo? ¿Se entiende? Y ahí el grupo se divide. Y la unión hace la fuerza. Satanás es lo que quiere que nosotros nos dividamos, ¿verdad? Estemos divididos. Entonces Dios ha usado toda esta tecnología, Dios ha permitido, perdón, esta tecnología para que nosotros la usemos para la gloria de Dios, no para mi gloria, no para mirar hombres. No salimos a la calle a repartir folletos. Nosotros salimos a la calle o cuando evangelizamos. Bueno, yo cuando evangelizo no ando con folletos. Yo evangelizo, digo el evangelio. ¿Se entiende? Porque mi tarea no es invitar a la gente a la iglesia, sino invitarlo a Cristo. Ahora, si la gente quiere escuchar la palabra de Dios, ahí sí, obviamente, la invito a escuchar un mensaje, que venga a reunirse. Pero la idea es que escuche el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No la iglesia es para salvación. Entonces, si yo salgo a la calle, ¿verdad? Y no predico el Evangelio, pero reparto 1000 folletos. ¿Y el Evangelio? ¿Qué me mandó a hacer Cristo? Otra vez, volvemos a la Biblia. ¿Qué me mandó a hacer el Señor? Ir por todo el mundo y predicar folletos. O dar folletos. O invitarlo para la iglesia. No, el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Y esa es nuestra tarea. ¿Para qué usamos las redes? Para predicar el Evangelio. Para estar unidos, para decir los horarios de las reuniones, para estar juntos. Yo subo las reuniones, las predicaciones, perdón, a YouTube, al Facebook. ¿Para qué? Para que también aquel que quiera escuchar o el hermano que quiera escuchar otra vez se congregó, porque la idea es congregarse. Hermanos, la Biblia nos manda a congregarse. Más cuando el tiempo, en los días, dice la palabra, más cuando aquel día se acerca, el Señor viene. Hay evidencia que el Señor viene a buscar a la iglesia. Cristianos preparados. Pero cristianos preparados son aquellos que se congregan y estudian la palabra, juntos. No uno o dos. ¿Se entiende? Es juntos. Entonces la idea es estar juntos. ¿Por qué? Porque hay peligro. Y nos podemos ayudar juntos. Los viernes, precioso, ver cuando la iglesia está orando. Estamos siendo discipulados, estamos siendo juntos. ¿Se entiende? ¿Por qué nos discipulamos los unos a los otros? Para cuando venga la acechanza del enemigo, ya sabemos lo que tenemos que hacer, porque ya nos discipularon los hermanos. Nehemías 4:20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Bueno, Nehemías sabía que ellos tenían que estar juntos, la comunión. Nosotros tenemos que estar juntos, ¿verdad? Comunión. Como la iglesia del libro de los Hechos. Tenían comunión. Bueno, nosotros también tenemos comunión. Pero ¿quién va a pelear por nosotros? Dios. Y Nehemías estaba consciente, porque acá no habían poquitos soldados. Los soldados que había traído Nehemías. ¿Se entiende? Y después los otros eran todos agricultores y granjeros. Y que ahora estaban construyendo. Obviamente que si iban a la guerra, ¿quién iba a defender? Dios. ¿Verdad? Entonces, eso es lo mismo nosotros. Nosotros nos congregamos, estamos juntos, tenemos comunión los unos con los otros, comunión con Dios, y Dios va a pelear la batalla. ¿Estamos en peligro? Sí, porque estamos en un mundo, el Señor lo dijo, en el mundo van a hallar aflicción. Pero ¿cuál es la parte nuestra? Confiar. No estar fijándonos en la aflicción. Cuando nosotros nos fijamos en la aflicción, en los problemas del mundo, no estamos confiando. Miramos el problema para confiar en Dios. No dejamos de confiar en Dios para mirar el problema, ¿se entiende? El problema Dios nos hace ver para que confiemos en Él, no para que estemos enfocados en los problemas, porque si no, no estoy confiando en Él. El lugar donde, dice el versículo, dice, el lugar donde oyeron el sonido de la trompeta, reunió allí con nosotros. Ellos tenían esta alerta para sonar el alarma, ¿verdad? Al mínimo aviso ellos se juntaban, para que no sean ser atrapados por el enemigo, ¿verdad? Y no estuvieran con la guardia baja, estar atentos. Bueno, viene un ataque del enemigo. Bueno, cuando tiene un hermano un problema, viene a la iglesia. Bueno, el hermano se abre, tiene que hablar. Si no, no sabemos, ¿verdad? Y bueno, y ahí está la iglesia. ¿Para qué? Para contenerlo, para ayudarlo.
pero para ayudarlo que confíe en la palabra de Dios. Y la parte de la iglesia es animarlo y decirle, tú confía en la palabra de Dios y Dios peleará la batalla por ti. No vayas a salir a pelear batalla tú solo, sino confía en la palabra de Dios, peleará por ti. No es por fuerza, sino no es por vuestra fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Él pelea la batalla por nosotros, no nosotros. No queramos ayudar a Dios a pelear la batalla. Nosotros simplemente tenemos que resistir firme, confiando en Dios. Nehemías 4:21. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Desde que subía el alba hasta que salían las estrellas. ¿Se dan cuenta si tomarían en serio las cosas de Dios, no? Acá no era que, no me sirve. Me saca mi sistema. Yo tengo que hacer tal cosa. No. La obra de Dios está primero. Ellos se dedicaron a la obra. Con todo lo que tenían que trabajar duro desde el alba hasta que salían las estrellas. E incluso pasando la noche en el lugar de trabajo para proteger en caso de ataque. Ya no podían ni volver para la casa. Ya se quedaban allí en la obra. Se tenían que quedar. Vemos que la obra de Dios hay que dedicarle mucho sacrificio y tiempo. Nosotros somos la obra de Dios. Somos nosotros la obra de Dios ahora. Nosotros. Cada cristiano es la obra de Dios. Cada cristiano es el muro que está construyendo Nehemías. Más que esta vida la está construyendo Dios. ¿Tá? Mi tarea es estar firme, confiando en la palabra de Dios y confiando que Dios va a hacer la obra en mí. Dios la va a hacer, no yo la voy a hacer. Dios lo va a hacer. Mi tarea es orar, confiar en la palabra y vivir la palabra. Esa es mi tarea. Después lo otro se encarga Dios, ¿verdad? Y hay tiempo, ¿tenemos que dedicarnos tiempo? Sí, hay que dedicarnos tiempo. Tiempo para estudiar, tiempo para orar, tiempo para capacitarnos, tiempo para predicar el Evangelio. Siempre salimos y estamos con el Evangelio en pensamiento porque vemos que las almas se van al infierno. Y cuando vemos las almas, si tenemos el mismo sentir que Cristo veía las almas y ¿qué sentía? Compasión. Y si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo es tener compasión. Compasión por las almas. Y si yo tengo compasión, voy a abrir la boca y le voy a hablar de qué? Del fútbol de Uruguay, de lo que hizo el Frente Amplio, de lo que está pasando en Turquía. No, le voy a hablar del Evangelio. Porque el Evangelio es para salvar el alma. Porque tengo compasión del alma de las personas. Filipenses 1, versículo 3 al 6. Filipenses capítulo 1, 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Bueno, ¿por qué oraba? Con gozo por lo de Filipo, Pablo, la iglesia. Por vuestra comunión en el Evangelio, del primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, pero ¿qué tenían ellos? Comunión. Estaban unidos. Tenían un mismo sentir que Dios. ¿Entiendes? Entonces ahí Dios trabaja. Pero si no hay comunión, si nos estamos mordiendo, si nos hablamos mal, nos tratamos mal, no nos amamos, no nos comunicamos, ¿dónde está la comunión? ¿Se entiende? Entonces Dios trabaja donde hay comunión, donde hay amor, donde están unidos. Y acá lo vemos en la palabra. Pablo daba gracia por la comunión que tenía y él dice, mira, estoy convencido con la comunión que ustedes tienen. Bueno, estoy persuadido de esto, de que comenzó en vosotros. La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra tarea? Estar unidos, tener comunión. La obra de Dios Él la va a hacer. Nuestra tarea es estar juntos, con los hermanos, con Dios, ¿verdad? Y ahí es donde la iglesia crece. Ahí es donde la iglesia se edifica. Cuando el muro fue edificado, cuando los judíos estaban juntos. Se sacrificaban juntos. Estaban llorando, con miedo, orando, juntos. ¿Se entiende? No uno para acá, otro para allá. Ni llevándole la contra a Nehemías. Sino que estaban todos juntos con el mismo sentir de Nehemías. Era el mismo sentir que tenía Dios. Y ese es el mismo sentir que tiene la iglesia de Cristo. ¿Verdad? La iglesia de Cristo tiene que tener el mismo sentir que Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir. Él siendo Dios, deja su reino y viene a la tierra a servir y a dar su vida por sus hermanos. Nosotros lo mismo.
Nehemías 4:22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, de día en la obra. Y de día en la obra. Bueno, de noche hay que trabajar y de día hay que trabajar. Ah, no, pero vamos a llamar al sindicato de la construcción. ¿Por cómo van a trabajar? Inhumano. ¿Se entiende? No, humanamente esto es imposible. No, no podemos. Acuérdense de Dios que nos da la fortaleza. Eso es el ánimo que tenían ellos. Salmo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Cuándo vamos a dar fruto? Cuando estemos pensando, meditando en la palabra de Dios. ¿Qué me manda Dios? Ámenme a mí en primer lugar, y amen a su hermano en segundo lugar, a su prójimo en segundo lugar. El Señor Jesucristo dijo, van a conocer que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. No si se muerden, si te tratan mal. ¿Se entiende? No. Amarse, estar juntos, sacrificarse por el otro, ¿verdad? Estar juntos para la obra de Dios. Usar los dones para el servicio de mi hermano. Así que, hermanos, tenemos tarea. Y el último versículo, Nehemías 4:23, y ni yo, ni mis hermanos, y ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Estaban haciendo sacrificio esta gente para construir la obra de Dios? Sí, estaban haciendo sacrificio. Ni se cambiaban, simplemente se sacaban la ropa para bañarse. Entonces vemos que todo lo que hacían, como dice 1 Corintios 10:31, todo lo que hacían lo hacían para la gloria de Dios. ¿Lleva sacrificio? Sí, lleva sacrificio. Yo soy el templo de Dios que debo reflejar a Cristo. Los mundanos deben ver a los creyentes y ver a Cristo, como lo vimos el domingo, ser imitadores de mí, dijo Pablo en 1 Corintios 11, versículo 1, ¿verdad? Como yo de Cristo. Entonces, para imitar a Cristo tenemos que estar pensando en Cristo. Todo cristiano debe estar enfocado en imitar a Cristo. Si decimos que pensamos en Él, decimos que somos cristianos, debemos demostrar, ¿verdad?, que vivimos y nos enfocamos y nos esforzamos día y noche en vivir la palabra. Salmo 1, bienaventurado el varón, ¿ah?, que no anduvo en consejos de malos. O sea, no anduvo en los consejos de los pecadores. No se dejó llevar por lo que dice su mente, ni su carne, ni lo que dice Satanás, ni lo que dice, no sé, Pepito. Sino que su delicia está en la ley de Dios. Su delicia está en la palabra de Dios. Él se deja llevar por la palabra de Dios. ¿Y cómo va a ser? Como ese árbol junto a corriente de agua. Plantado, firme. Que va a venir el viento, va a venir la sequía, pero él está junto a corrientes de agua. Tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Que le da fortaleza, lo ayuda a tener los frutos del Espíritu porque está pensando en Cristo, teniendo el mismo sentir. Bueno, y más si hemos pasado años. Decimos que llevamos tantos años en el Señor. Muchas veces nos jactamos. Llevo 20 años en el Señor. Qué bien, gloria a Dios. Todos estos años Dios nos ha sostenido y nos ha guardado. Toda la gloria sea para Dios. Pero ahora de ahí tengo que decir, ¿qué he hecho yo para el Señor? No, mirá, yo voy a la reunión, me siento, escucho y me voy. Y cuando tengo tiempo hago algo. Nehemías no hizo esto. Nehemías se sacrificó. Los que estaban con Nehemías ni se sacaban la ropa. ¿Se entiende? Entonces, si tendremos que sacrificarnos viendo a estos hombres, si pensando todo, porque estos son hombres pecadores igual que nosotros, que se sacrificaron porque amaban a Dios. Entonces ahí donde está el termómetro o la comparación que tenemos que hacer. ¿Cuánto yo, Gustavo, amo a Dios mirando a Nehemías y a estos judíos que estaban edificando? Ellos lo amaban y lo demostraban. ¿Cuánto yo lo amo? ¿Cuánto yo lo demuestro? ¿Cuánto estoy enfocado en la obra de Dios? En las personas que se van al infierno. ¿Qué les hablo? Que podamos examinarnos cada uno de nosotros, ¿verdad? Que hemos hecho en estos años como creyentes, siguiendo a Cristo, imitando a Cristo, sirviendo a Dios, enseñando su palabra. ¿Qué hemos hecho? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Dios, gracias por estos ejemplos, como siempre te damos, Señor, por estos ejemplos que tú nos has dejado en tu palabra. Padre, perdóname cuánto me falta parecerme, oh Dios, a ese líder ejemplar
estos líderes ejemplares que tú has puesto, oh Dios, en tu palabra para que nosotros podamos imitar su fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Oh Dios, gracias porque vemos hombres pecadores como nosotros que te amaban y se sacrificaban por ti, que no les importaba si comían, no les importaba si estaban cansados, no les importaba, lo que les importaba lo primero era el reino. Lo que le importaba primero era edificar y hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos. Muchas veces oramos, Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos, pero nosotros no queremos hacerla. Queremos hacer nuestra voluntad. Ayuda a tu iglesia, oh Dios. Ayúdanos aquí en Durazno, Padre amado, para que podamos estar enfocados, oh Dios, en la obra que tú nos has dado. Que tú, oh Dios, has comenzado en nuestras vidas. Que podamos, Señor, estar enfocados y usando la armadura para que tu nombre se esté glorificando. Y Padre amado, nosotros estemos glorificando tu nombre, estando firmes en tu palabra, no dudando, no teniendo miedo, sino mostrando, Dios, que confiamos en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ayúdanos, Dios. Aumenta mi fe, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar, gracias por orar. Y bueno, si Dios quiere, el domingo estaremos una vez más predicando la palabra, como de 18 horas más aproximadamente, predicando la palabra aquí en la Iglesia Cristiana de Durazno, en Basilio Muñoz 1010, en esta ciudad de Durazno, donde Dios nos ha puesto. Así que bueno, estén orando por nosotros para que podamos ser fieles. Muchas bendiciones, que pasen bien.